Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Hemos recibido, entre tanto, a otro invitado que tiene que ver con la justicia, pero con la justicia desde el punto de vista de quienes están en las cárceles ya. Estamos refiriéndonos, Mávila, al presidente del Instituto Nacional Penitenciario, doctor Javier Yaque. Doctor Yaque, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días. Por la invitación. Lo primero, tocar los temas de actualidad, ¿no? Se confirmó ya la prisión preventiva de varios meses, 30 meses para los implicados en el escándalo de Sada Goray. ¿Cómo se maneja este caso? Es decir, ¿a dónde, cómo se decide a qué penal van a ir los que han sido, digamos, los imputados? Seguramente en las próximas horas los trasladan a la Carceleta de Lima. Ahí hay una junta de clasificación integrada por 3 profesionales que se encargan de evaluar varios factores. Existe una directiva que regula la clasificación y van determinando a qué penal les corresponde. Así es, y según el delito también. El presidente del Poder Judicial decía, a propósito de este caso, que este tema de las prisiones preventivas ha provocado, o es uno de los factores, no digamos el único, pero uno de los que ha contribuido al tremendo hacinamiento en las cárceles de nuestro país. ¿No? Hay una sobrepoblación penitenciaria que asciende al 118%. Sí, aproximadamente estamos en 120. Pero hay penales que, mucho más claro, que multiplican su capacidad por 3, por 4, por 5. Y hasta por 5. Y hasta por 5 en algunos casos. Así es. Ahora, ¿la salida es la construcción, simplemente el anuncio de construir más penales? No. Es construir para humanizar en algo la cárcel, para dar dignidad a aquellos que duermen en el suelo, que duermen en las escaleras en algunos penales, porque ya no hay lugar en el pasillo, tenemos que darle ciertas condiciones. Pero no solo es la construcción, nuestra propuesta es ir también por vigilancia electrónica personal, grilletes, pero adicionalmente creemos que el Poder Judicial tiene que adoptar medidas para que la prisión preventiva, que si bien en teoría es la última ratio, pareciera no serlo. Tenemos 35.000 procesados, es decir, tenemos 35.000 presuntos inocentes. No dudo que un grupo de ellos van a ser condenados, pero debemos tener en cuenta también que en este país tenemos 150 personas al mes que salen libres de culpa, entre absoluciones, no al lugar, archivamientos, al mes, al año son casi 2.000. ¿Quién se preocupa luego de la vida de estos ciudadanos que injustamente estuvieron en la cárcel? Casi a nadie le importa. Es decir, la justicia tiene que mirar con ojos mucho más clínicos las decisiones que toma. 50 de las 68 cárceles del país están afectadas por hacinamiento y se define hacinamiento como 20% más de la capacidad prevista. Pero usted nos dice que no es 20% más, sino es 5 veces más. 6 veces más en promedio nacional y algunas de ellas mucho más. ¿Por qué? Porque el Callao, por ejemplo, su nivel de hacinamiento bordea el 500%. Su capacidad de albergue es para 500 privados de libertad y tenemos casi 3.500. Es por eso que la visión de la Presidenta de la República de construir 2 penales el próximo año y con una mirada de futuro de 1.630 millones durante su mandato es una clamorosa necesidad. El Tribunal Constitucional ha declarado estado de cosas inconstitucional el año 2020 y el Estado poco o nada ha hecho. Nosotros tenemos un ambicioso plan. Primero es construir 5 penales como respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero eso es insuficiente. ¿Y por qué? Solo les comento algo. El promedio de crecimiento de población penitenciaria prepandemia era de 5.000 privados de libertad al año, máximo 6.000 un año. ¿Pero qué acaba de pasar este año? La policía está haciendo su trabajo, ustedes ven los operativos y tenemos más privados de libertad. De enero a julio ya tenemos 3.500. La proyección al año va a ser superior a los 5.000 que habíamos previsto. Este mes de julio tenemos 800 nuevos privados de libertad, solo en julio. Ojalá que esa tendencia baje ahora en agosto y en estos meses. Si no, vamos a tener más de 7.000 al año, lo cual implicaría
3 o 4 penales solo para lo de este año. Claro, para los nuevos. Exactamente. Ahora, usted ha dicho, la solución no pasa solamente por un mecanismo, la construcción de penales, acelerar los procesos, que comentábamos de eso con el presidente del Poder Judicial. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría luego hablar un poquito de los grilletes. Correcto. A ver, esta norma está regulada desde el año 2010, Sí. ¿correcto? Ha pasado un tiempo considerable. Sin embargo, hasta este año se han colocado 106 grilletes. Eso es prácticamente nada, menos de 10 grilletes al año. Y quisiera que usted nos explique por qué, si ese es un mecanismo que podría ayudar muchísimo, no se avanza con ese tema. Son las 9 en punto, vamos a continuar con el presidente del Instituto Nacional Penitenciario inmediatamente después del resumen de la hora y nuestros titulares. Son ya las 9:07 de la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias y estábamos conversando sobre el tema de los grilletes con el presidente del INPE, aquí el doctor Yaque. Doctor, decíamos que, a ver, caramba, desde el 2010 en que la norma se regula, solamente se han colocado 106. La estadística dice menos de 10 por año. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Creo que es un desastre que en 10 años no se hayan aplicado ni 10 por año, es decir, ni uno por mes. ¿Y por Solamente qué? 46 privados de libertad este momento, tienen el dispositivo. 46. Sí. Cuando tenemos un hacinamiento de más del 100% en general y en algunos penales de 500 y en otros de 300%. Una barbaridad. Es que los jueces se resisten. Mire, yo he sido juez. Sé cómo piensa un magistrado. Entonces, el magistrado dicta una medida y se resiste luego a la excarcelación anticipada. La medida me refiero a la pena. Y por eso es que hay muy pocos beneficios penitenciarios. En algún momento han sido cuestionados también la concesión de beneficios, pero luego de ello ha venido una resistencia. Por ejemplo, a extranjeros no les dan beneficios. Tenemos un estudio de que los condenados extranjeros no se pueden acoger a semilibertad o liberación condicional porque los jueces dicen no tienes arraigo y no les declaran procedentes los beneficios. Allí hay todo un problema de vulnerabilidad adicional de extranjeros. ¿Pero a qué iba? En cuanto a los grilletes, ni 10 por año. Por eso nuestra propuesta legislativa nueva es que se concedan los grilletes por mandato de la ley. Por ejemplo, delitos no graves, como cuál, el hurto, la tentativa de hurto. El hurto es cuando nos quitan el celular sin que nos percatemos, nos lo sacan del bolsillo, nos lo sacan de la cartera. No hay agresión a la persona. No hablo del arranchón, del que pasa en la moto, del que pasa en el carro y arrastra a la víctima. Esos casos no. El hurto es no violencia. En esos casos tenemos 500 procesados en Lima con prisión preventiva. Creemos que podrían salir en libertad con vigilancia electrónica, no totalmente libres, para deshacinar un poco la cárcel. Y con otras medidas adicionales, tener 2.000, 3.000 o quizás 5.000 vigilancias electrónicas que implicarían 3 o 4 penales, 5.000 grilletes, son 3 o 4 penales a un costo que lo asume el INPE, pero que finalmente nos sale más barato que mantener a un privado de libertad. El costo está por ahí, pero mantener a un privado de libertad tiene un costo adicional. Una celda cuesta $33.000, un espacio me refiero, construirlo cuesta más de 100.000 soles, por lo tanto, y su manutención es otra. Debemos apostar por la vigilancia electrónica y en eso estamos. Vamos a presentar un proyecto que ya lo hemos trabajado. El grupo de reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario también lo ha hecho suyo y pronto lo presentaremos seguramente en el marco de delegación de facultades. ¿Cuánto le cuesta al Estado una persona detenida al año? Al mes, sí. 900 soles, en un año casi 10.000 soles al año. Una vigilancia electrónica nos cuesta 1.300 al mes, pero evitamos la prisionización y evitamos que, por ejemplo, si se pone mal, tenemos que sacarlo fuera del penal. Implica gastos en ambulancia, vigilancia adicional. Es por eso que creemos que apostar por la vigilancia le saldría mucho más barato al Instituto Nacional Penitenciario. Tomamos nota entonces de que le cuesta al Estado 10.800 soles al año. 10.000 al año 12 aproximadamente. veces 900 que cuesta al mes. Sí, más o menos. Otro tema, además de la congestión,
es la calidad del personal del INPE. Sí. Hay en total 11.000 funcionarios, los cuales 7.000 tienen que ver con la seguridad en las prisiones. Correcto. Eso para los 90.000 presos que hay, un poco más. Eso significa un poco, son 7.000 para 90.000, ¿no? Sí. Cada uno pero por hacen 11 o 12, ¿no? servicio de 24 por 48. Sí, sí. Entonces, a diario en cárceles tenemos aproximadamente 2.400 en servicio para 93.000 privados de libertad. Es una ratio un poquito baja. Bastante baja. Ya. Por otra parte, la calidad de ese personal, porque hay quejas sobre malos tratos, incluso sobre corrupción. No lo dudo. Hemos visto casos notorios recientemente, ¿no? Abusar de una persona que está privada de su libertad, querer aprovecharse de él para algunas cosas o ser cómplice del uso de drogas en las prisiones, son delitos graves. ¿Cómo hacen ustedes para formar a su personal? Que es lo mismo que preguntarle cuándo entra en funcionamiento presencialmente la escuela para seleccionar y formar a su personal. La escuela se cerró por la pandemia. El año 2020, 21, 22 cerrada. Este año la reabrimos, por eso hago público que vamos a hacer una convocatoria para que postulen el próximo mes. ¿Cuántos van a ingresar? 500 nuevos servidores. La escuela, la verdad es que tiene capacidad para 400, pero tenemos una necesidad de formar personal porque 3 años ha estado cerrada. Vamos a convocar para 500, vamos a hacer que se formen un año. El Ministerio de Educación se ha comprometido en certificarlos como técnicos si estudian un año. Lo lamentable, señor Carvalho, es que se han estado formando menos tiempo. La última promoción se ha formado, me dicen, 1 mes y medio. No hay mística en una formación tan breve. Tenemos que formar la mística del amor al uniforme y a la institución. Por eso, nuestra meta es que estudien por lo menos 1 año, 2 meses de prácticas y la primera promoción saldrá el 1 de enero del 2025, bien formadas, con principios para evitar que ocurra lo que vemos. Brevemente, porque el tiempo nos vence, hace poco ha habido un concierto ejecutado por más de 190 reos ante la presidenta de la República, ¿no? Con una variedad de instrumentos. Díganos una palabra breve sobre eso porque el tiempo nos acecha. Ellos están en el programa Orquestando, que inició el año 2017. Inició en el penal del Callao, luego que extrajimos a los de Barrio King y los sacamos del penal, los llevamos a penales bien lejos de Lima y logramos el control del penal. Se inició con la música, Orquestando con 30 privados de libertad en un penal. 5 años después, Orquestando lo hemos implementado en 17 penales. A nivel nacional, 600 privados de libertad, de los cuales 193 brindaron un concierto el lunes pasado por el aniversario del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque ellos han demostrado con su conducta que es posible el cambio. Orquestando y otros programas han resocializado. Tenemos 19 de ellos que ya han salido en libertad y por ahora ninguno ha regresado. Estamos pasando imágenes de ese concierto. La próxima vez que organice uno, invítenos, por favor. ¿Cómo no? Nos gusta la música por una parte, pero más aún nos gusta saber que los presos en el Perú pueden resocializarse y salir habiendo aprendido algo tan importante como tocar un instrumento musical. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Son las 9:15, momento de ir a una nueva pausa, pero continuamos en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.